masas con valores diferentes en cuanto a sus masas propiamente dicho, y también con velocidades distintas, en módulo y en dirección. Son distintas los vectores de velocidad. Y esas masas interactúan entre sí. Por ejemplo, con fuerzas atractivas, como por ejemplo la fuerza F21 y F12, que son fuerzas de igual magnitud, de igual dirección, pero sentido contrario. Por ejemplo, podrían ser fuerzas gravitacionales entre ellas dos, ¿sí? Aquí estamos viendo en la figura 9.1 el tercer principio de la mecánica. Bueno, acá figura en el libro como tercera ley de Newton, es lo mismo. El principio de acción y reacción. Por ejemplo, la masa 1 está jalando a la masa 2, la tira con una fuerza F12, y la masa 2 acciona a la 1 con la misma fuerza en cuanto a intensidad, con la misma dirección, pero con sentido contrario. Es decir, que el tercer principio de la mecánica requiere la interacción de dos cuerpos. No puede estar aplicado el tercer principio de la mecánica en un solo cuerpo. ¿Mm? Es la interacción entre dos cuerpos. Bueno, dicho esto, fíjense lo siguiente. La resultante de estas dos fuerzas que están actuando en estas dos partículas como sistema, ¿cuánto vale? ¿Quién se anima a decirme cuánto vale la resultante? Cero, Perdón, no escuché. cero. Claro, vale cero porque tienen la misma dirección, tienen sentido contrario y como el módulo es el mismo, por eso valen cero. Entonces, la suma vectorial, fíjense, lo estoy marcando acá con el cursor, de ese sistema de fuerza actuando en la partícula es cero. Ahora nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que podemos escribir masa por aceleración para cada una de esas fuerzas. O sea, la masa 2 con su aceleración, la masa uno con su propio vector aceleración, m1 y m2 son escalares, y esta sumatoria igual a cero. Ahora, por cinemática nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, por lo tanto la ecuación anterior la podemos escribir como estoy señalando aquí, con, a ver si lo podemos señalar así, no, con el cursor. La derivada de la velocidad respecto al tiempo, para cada partícula, la uno y la 2 son las respectivas aceleraciones. Pero como la masa es una constante, yo lo puedo introducir dentro del operador diferencial, o sea, dentro de esta derivada. Puedo poner la masa adentro y no pasa absolutamente nada, la derivada no cambia, porque al hacer la derivada de un producto respecto al tiempo, vuelvo a la ecuación anterior. Y cuando tengo la derivada de una expresión más la derivada respecto a la misma variable de otra expresión, puedo hacer la derivada única respecto de la variable tiempo de la suma de las expresiones que están dentro de los paréntesis, m1b1 y m2b2. Y todo esto igual a cero. Ahora, repasemos un poco. De la figura 9.1, nosotros aceptamos dos masas que tienen velocidades propias y que están interactuando, por ejemplo, por fuerzas activas y reactivas que podrían tener su base en la tercera ley de Newton. Desarrollamos la sumatoria de fuerza igual a cero porque el sistema está en equilibrio y reescribimos usando la segunda ley de Newton la expresión F21 y F12 como indica la fórmula 9.1. O sea, la derivada respecto al tiempo de esta suma, M1V1, M2V2. Y esto tiene que ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque estas dos fuerzas están en equilibrio. ¿Mm? Bien, a la cantidad, fíjense lo que dice acá, se los marco, a la cantidad que está entre paréntesis en la expresión 9.1, se le denomina cantidad de movimiento o cantidad de movimiento lineal o momentum de las partículas. ¿Mm? Entonces, la cantidad de movimiento, acá ya no de las dos, de una partícula de masa m y que tiene una velocidad v, se define como el producto de la masa por la velocidad que posee esa masa. Como la masa es un escalar y la velocidad es un vector,
la multiplicación de un escalar por un vector me da como resultado un vector que se llama P, o le llamamos P convencionalmente. P es la cantidad de movimiento de la partícula de masa m y que tiene velocidad v. Esa es la definición, cantidad de movimiento. Quiere decir entonces, si nosotros vamos al dibujo de la figura que estábamos analizando recién, que esta masa M1 tiene una cantidad de movimiento P sub 1 igual a M1 por V sub 1 vector. Y la masa M2 tiene una cantidad de movimiento P sub 2 vector igual a M2 escalar por vector velocidad V sub 2. Pero de acuerdo a esta expresión, a esta suma, la suma de las cantidades de movimiento P sub 1 y P sub 2 tiene que dar igual a cero. ¿De dónde saco esto? De acá. ¿Mm? Y más que la suma, la variación respecto al tiempo de esa suma. O sea, la derivada respecto al tiempo de P sub 1 más P sub 2 tiene que ser igual a cero. Ahora, como la velocidad es un vector y en el espacio tiene tres componentes, la velocidad según el eje X, según el eje Y, según el eje Z, nosotros podemos pensar en el vector cantidad de movimiento P, masa por velocidad, en términos de sus componentes, o sea, las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Y allí obtenemos P sub X, P sub Y y P sub Z. Noten que estos ya no son vectores, sino que son los módulos de las proyecciones, que son vectores. Los módulos de esas proyecciones son vectores. Los módulos de esos vectores son las cantidades escalares m por Vx, m por Vy, m por Vz. ¿Mm? Ahora, por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto sería la resultante, lo vimos en estática. La sumatoria de F, esto, el primer miembro, el de la izquierda, es la resultante. Y esa resultante la puedo colocar como masa por aceleración, es decir, la resultante del sistema, lo que produce sobre el cuerpo de masa m, es una aceleración A, que la puedo escribir en términos cinemáticos como lo estoy señalando y conocemos. Y una vez más, esta constante m la puedo meter dentro del operador diferencial. O sea, puedo escribir la derivada del producto m por b, porque m es constante, respecto de t. Pero resulta que m por b lo hemos definido como p. Concluimos entonces que la segunda ley de Newton lo que nos dice es, mire, cuando usted observa una variación de la cantidad de movimiento, o sea, del vector P en el tiempo, es porque actúa una fuerza neta. ¿Mm? Esa fuerza neta esta fuerza neta es la que nosotros llamamos resultante. Es decir, sobre un cuerpo puede actuar un sistema de fuerzas, 100 fuerzas. Si la sumo vectorialmente, obtengo la resultante. Eso está diciendo la expresión 9,3 a la izquierda. La sumatoria de fuerzas nos da una resultante. Ahora, el efecto de esa resultante sobre el cuerpo es, vean esto, hacer cambiar la cantidad de movimiento a medida que transcurre el tiempo. ¿Y qué cosa cambia de la cantidad de movimiento? No cambia la masa, cambia la velocidad en el tiempo. Por lo tanto, la segunda ley de Newton se puede escribir sumatoria de fuerzas igual a la derivada respecto al tiempo del vector P, donde P es, por definición, la cantidad de movimiento o momento lineal de la partícula, o momentum, también se lo conoce de esa forma, momentum, con U. Bueno, ¿hay alguna pregunta? La expresión anterior, la buscamos acá, a ver un segundo, en la hoja anterior, esta. La 9,1 la podemos escribir, ya lo dije, acá el autor del libro lo hace, la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento 1 más la cantidad de movimiento 2 es igual a cero. ¿Qué significa eso? Que la variación en el tiempo de las cantidades de movimiento del sistema se conservan. ¿Saben por qué? Porque la derivada respecto al tiempo de una constante, es decir, si esto permanece constante, la derivada de una constante, ¿cuánto da? Cero.
Entonces, si la derivada respecto de t de P1 más P sub 2 es igual a cero, la conclusión es que P sub 1 más P sub 2 es constante. Entonces, si P sub 1 más P sub 2 es constante, significa que la cantidad de movimiento antes o inicial es igual a la cantidad de movimiento después o final de un lapso de tiempo, un delta t. Delta t sería tiempo final menos tiempo inicial. La cantidad de movimiento que tiene el sistema antes, en el tiempo inicial, es igual a la cantidad de movimiento que tiene el sistema después, en el tiempo final. ¿Mm? Ahora, aquí el autor pone P total, la cantidad de movimiento total, es la suma de las cantidades de movimiento. Pero yo quiero resaltar esta expresión. A ver, la vamos a marcar. Derivada respecto de t de P1 más P sub 2. Cuando P no es constante, esto me da algo. Y si P no es constante, o sea, esto me da algo, significa que hay una resultante. Pero si P permanece constante, la derivada de una constante es cero. Y si este miembro de la 9,3 es cero, significa que la sumatoria de fuerza es cero. Y el cuerpo está en equilibrio. Ojo, que puede estar en equilibrio, pero moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. El equilibrio no exige que el cuerpo esté detenido. ¿Mm? Noten, ¿acaso P no es masa por velocidad? Sí, y bueno, pero el equilibrio sumatoria de fuerza igual a cero es consecuencia de que el producto masa por velocidad no cambia en el tiempo. Y si el producto masa por velocidad no cambia en el tiempo, es porque ese producto masa por velocidad es constante. Y por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a cero. No hay resultante. Por eso, la primera ley de Newton dice que si un cuerpo, atentos, se encuentra en movimiento rectilíneo y uniforme, ley de la inercia, tenderá a permanecer en dicho estado al menos que un ente externo, una fuerza, modifique ese estado. Por lo tanto, si no hay fuerza externa, si no hay resultante, perdón, no se modifica el estado de movimiento. ¿Qué quiero decir que no se modifica el estado de movimiento? No se modifica la cantidad de movimiento del sistema. Bueno, lógicamente, esta expresión, cantidad de movimiento inicial igual a la final, la podemos trabajar en lugar de hacer, la 9,5 es una ecuación vectorial, en lugar de trabajarla en forma vectorial, puedo operar la 9,5 en sus proyecciones cartesianas, en sus componentes cartesianas. Entonces tomo la proyección del vector cantidad de movimiento total, o antes y después, la tomo sobre el eje X, sobre el eje Y la proyección y sobre el eje Z. Y se forma este sistema de ecuaciones que nos permite resolver los problemas que están tratando ustedes en el práctico. Entonces, siempre que interactúan dos o más partículas, como el caso de la figura donde partimos esta tarde, en un sistema que está aislado, ¿qué significa? Es un sistema que no interactúa con el entorno, ni con fuerzas a distancia, ni con fuerzas de contacto, por ejemplo. Entonces, si el sistema está aislado, la cantidad de movimiento total del sistema se va a conservar, va a permanecer constante. ¿Mm? Y este es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Repito, esto es importante para el parcial. Lo vamos a marcar. Siempre que interactúan dos o más partículas en un sistema aislado, o sea, no entra al sistema fuerzas desde afuera, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de movimiento total no se modifica, no cambia. O sea, la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante. ¿Mm? Eh, la ley es la representación matemática de la versión en cantidad de movimiento del modelo de sistema aislado. El modelo de sistema aislado es un modelo que
acepta la existencia de un sistema de partículas. El más sencillo es una sola partícula con velocidad v. Y ese sistema de partículas, una sola partícula de masa m con velocidad v, si está aislado, permanece con movimiento rectilíneo y uniforme, hasta que aparezca alguna fuerza que modifique la cantidad de movimiento. Profe, disculpe. Sí. Eso quiere decir que en sistemas en los que no se considera ninguna fuerza como la resistencia al aire, un objeto que tiene una velocidad, una cantidad de movimiento inicial, se mantiene en movimiento de manera indefinida. Así es, tal cual. Lógicamente eso en la naturaleza no pasa, porque si nosotros lanzamos una piedra, a los 20, 30, 40 metros la piedra cae. ¿Por qué sucede eso? Y bueno, primero por la gravitación, que nos va a generar un tiro parecido al parabólico. No es exactamente un tiro parabólico, es una catenaria. Pero en segundo lugar, y lo más importante que es lo que mencionaste vos, aparece una fuerza de fricción con la atmósfera. Entonces, esa fuerza de fricción con la atmósfera hace que la cantidad de movimiento no se conserve. ¿Por qué? Porque hay una fuerza resultante. ¿Cuál es? La fuerza de resistencia con la fuerza peso se componen, se suman los dos vectores y me da una resultante. Y si sobre el cuerpo actúa una resultante, la teoría me dice la variación de cantidad de movimiento en el tiempo no es cero. Tendrá un valor. ¿Qué valor? El de la resultante. Muy bien, está bien la observación. Santiago dice si un objeto, un ejemplo cercano a esto podría ser el sistema solar. Ah, a lo del movimiento total, a lo del movimiento total interno, no entiendo qué significaría esto. No. Lo que se conserva en el movimiento de un planeta alrededor del Sol no es la cantidad de movimiento lineal, se conserva la cantidad de movimiento angular. Pero eso, Santiago, lo vamos a ver un poquitito más adelante, no ahora. Tiene relación con esto, pero no directa. ¿Mm? Esa es la respuesta. Bueno, veamos un poquito. Sería interesante que los ejemplos que plantea el libro ustedes los puedan visualizar. La unidad 6, perdón, o clase 6 va a llegar hasta este tema, el 9.2, impulso y cantidad de movimiento. Como nosotros ya hemos definido a la variación de cantidad de movimiento en el tiempo como la sumatoria de fuerzas, fíjense que este diferencial de t, si lo pongo de este lado, multiplico por diferencial de t en ambos miembros, me queda la expresión diferencial p igual a la sumatoria de fuerza por diferencial de t. Ahora, si yo en lugar de tener un pequeño vector cantidad de movimiento, porque diferencial de P es un pequeño vector cantidad de movimiento, quiero la cantidad de movimiento total, lo que tengo que hacer es integrar. Entonces, integro la 9,7 a la izquierda, pero también debo integrar a la derecha. Por eso acá me aparece la integral de la sumatoria f de t entre el tiempo inicial y tiempo final. Y la integral del diferencial de P me va a llevar a un delta P, o sea, P final menos P inicial. La 9,8 se obtiene integrando la 9,7. Pero lo novedoso aquí es lo siguiente. A esta integral de la sumatoria de fuerzas por diferencial de t, donde la sumatoria de fuerzas es la resultante, acá yo podría decir la integral entre tiempo inicial y tiempo final de la fuerza neta, de la resultante por diferencial de t. Eso se denomina impulso. ¿Mm? Si la fuerza está en newton y el tiempo en segundos, el impulso tiene por unidad newton por segundo. Bueno, acá el libro plantea las unidades del impulso. Ahora, noten esto. Si la integral de la sumatoria es el impulso, concluimos, yendo a la 9,8, que el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento. O sea, en otros términos, por ejemplo, ¿cómo hago yo para que se modifique la cantidad de movimiento? Dando a un cuerpo un cierto impulso. Es decir, fuerza neta
¿Por qué digo fuerza neta? Vean esto, sumatoria de fuerzas. Fuerza neta o resultante actuando sobre ese cuerpo en un determinado tiempo, delta t o diferencial de t, esa fuerza neta actuando en un cierto delta t o diferencial de t, lo que produce en el cuerpo es una variación de cantidad de movimiento. Ahora, la fuerza neta actuando un cierto diferencial de t en el cuerpo le está dando a ese cuerpo un determinado impulso. Pero ese impulso es pequeño, porque estoy usando un diferencial de t. Cuando yo sumo todos los impulsos pequeños, lo que obtengo es el impulso total. Por eso el impulso total es la integral de esta sumatoria de f por diferencial de t. La 9 de 10 es la expresión importante de recordar. El cambio en la cantidad de movimiento, miembro de la izquierda, estamos hablando de un cuerpo masivo, ¿no es cierto? De una partícula. Ese cambio de la cantidad de movimiento es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Es decir, la fuerza neta o resultante genera un efecto sobre el cuerpo. ¿Cuál es el efecto? Le hace un impulso, le da un impulso, le provee un impulso. Ajá. ¿Y cuál es la consecuencia de esa causa? Bueno, la consecuencia es que se modifique la cantidad de movimiento P, el producto masa por velocidad. De modo que nosotros aceptaremos una variación de cantidad de movimiento únicamente si aceptamos una fuerza actuante durante un determinado tiempo. Por ejemplo, en el movimiento circular uniforme, donde el módulo de la velocidad es constante, resulta que hay impulso. ¿Por qué? Porque hay variación de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque el vector velocidad tangencial o velocidad periférica continuamente cambia su dirección, no su módulo, su dirección. Entonces, como hay un cambio de dirección del vector velocidad en el tiempo, eso es una aceleración. Masa por aceleración es fuerza, hay una fuerza. La fuerza que actúa sobre la partícula en movimiento circular se dice que es una fuerza central, porque es una fuerza centrípeta, es una fuerza que apunta hacia el centro. Y esa fuerza es la que produce la variación de cantidad de movimiento en el tiempo, es decir, la variación de P respecto de T. Como P no permanece constante, y alguien podría decir, ¿y por qué no permanece constante? Porque cambia la dirección del vector velocidad. No cambia el módulo, pero cambia la dirección. Entonces, como P no permanece constante, hay una variación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, hay un impulso de esa fuerza central. En un movimiento circular uniforme, nosotros tenemos una fuerza centrípeta, o sea que apunta hacia el centro, que genera un impulso, esa fuerza, en un cierto lapso de tiempo diferencial de t o delta t, y ese impulso, la consecuencia o efecto físico que trae sobre el cuerpo es modificarle la cantidad de movimiento. Como la cantidad de movimiento es masa por velocidad, la masa no se puede modificar porque es constante, lo que cambia es la velocidad. ¿Qué cosa cambia de la velocidad? La dirección. El módulo no, la dirección. ¿Se entiende? Bueno, acá Juliano dice, la cantidad de movimiento está definido por la dirección del movimiento. Ahí tenemos que cambiar la palabra movimiento por velocidad. La cantidad de movimiento está definida por la dirección del movimiento del vector velocidad. Está definido por el vector velocidad, porque Giuliano puede cambiar la dirección del vector velocidad o puede conservarse la dirección pero cambiar el módulo. En cualquiera de los dos casos hay un cambio de la cantidad de movimiento. Pero no es porque por esto que la velocidad es un vector. La velocidad es un vector porque intrínsecamente lo es. Y esa condición de vector en la velocidad trae dos consecuencias muy importantes. Un vector puede cambiar su módulo, pero guarda, puede cambiar su dirección. O puede cambiar las dos cosas juntas.
Pero con que cambie uno de los dos elementos, dirección o módulo, ya nosotros decimos está cambiando el vector velocidad, está variando. Y este cambio se da en un cierto lapso de tiempo, en un delta t. Entonces, el cambio del vector velocidad en el lapso de tiempo delta t es lo que nosotros llamamos aceleración, aplicada sobre la partícula. Por eso el producto masa por aceleración nos da como resultado una fuerza. Es decir, lo que nosotros vamos a concluir es lo siguiente, que cuando observamos una variación en la cantidad de movimiento, cuando vemos un cambio en la cantidad de movimiento, una modificación en la cantidad de movimiento, eso se debe a una sola causa, de que está actuando en el cuerpo una fuerza. Eso es lo que nos dice todo este tema. Bueno, esta parte, a ver si esta parte la voy a tomar o no, déjenme ver un poquito. Sí, la fórmula 9, 11, 12 y 13, que hacen referencia a la figura 9.3, sí la voy a tomar. Pero vamos a ver qué más. Creo que esto es todo. Sí, eso es todo, porque colisiones en una dimensión no voy a tomar choque, ni en una dimensión ni en dos dimensiones. Quiere decir que tomen nota de esto, por favor. La clase número 6 termina, todo el contenido de la clase número 6 termina aquí en la página, a ver, 233. O sea, la clase número 6 la desarrollamos solamente hasta la página 233. ¿Qué nos van a decir las fórmulas 9.11 hasta 9.13? Que el impulso de una fuerza que actúa en un delta t, o sea, entre el tiempo inicial y el tiempo final t sub f, el impulso, atento con lo que voy a decir ahora, es numéricamente igual en cuanto a su módulo, porque el impulso es un vector, pero su módulo es numéricamente igual al área debajo de la curva que representa la sumatoria de fuerzas o resultante o fuerza variando respecto del tiempo. Es decir, nosotros acá podemos tener una fuerza que es variable en el tiempo, que no es constante. Por ejemplo, para el tiempo inicial vale cero, para el tiempo final vale cero, pero para un tiempo mayor al t inicial, el módulo de la fuerza, fíjense que está cambiando hasta que llega a un máximo y después disminuye a cero. Bueno, el impulso es igual numéricamente al área debajo de la curva. Por eso, el área de esta curva yo la puedo representar por el área de un rectángulo, donde fíjense que el rectángulo que estoy señalando con el cursor y la figura original tienen algo en común, el delta t. Entonces el rectángulo tiene una base que es igual a a tf menos ti, perdón. La altura de este rectángulo tiene que ser tal que, escuchen, base por altura me da el área de este rectángulo es igual al área debajo de esta curva. Ese es el teorema fundamental del cálculo o teorema del valor medio. Vamos al chat. No, Santiago, el impulso no es la potencia, son cosas diferentes. El impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento, es la modificación del momentum lineal, pero no es la potencia. La potencia es la energía puesta en juego en la unidad de tiempo. El número de la página, Andrés, quédate tranquilo que ya lo paso enseguida al grupo, ni bien terminamos, ¿saben? Paso el resumen. No, no hay video, solamente está el contenido del Serway que estamos viendo ahora. Y ese contenido es hasta la página, a ver que no la veo acá, ahora sí la veo, hasta la página 233. Vamos al chat de nuevo. En su canal de YouTube. No, no hay video respecto de eso.
Una pregunta ¿qué representa la curva? Ah, lo acabo de explicar. La curva esta representa una fuerza que actúa sobre un cuerpo que es variable, no es constante. Es decir, a ver quién me preguntó. Un segundito. Vamos al chat de nuevo. Juan, fíjate la información que te da el gráfico. Lo voy a agrandar para hacerlo más claro. Fíjate, para cada tiempo, por ejemplo, en este tiempo la fuerza vale cero. Ojo, acá dice sumatoria de fuerzas, pero la sumatoria de fuerzas no es una verdura. La sumatoria de fuerzas es un vector fuerza resultante. Y este vector fuerza resultante va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el tiempo inicial vale cero y en el tiempo final vale cero. Pero fíjate, Juan, tomemos este tiempo donde está el cursor aquí señalando. Vamos hacia arriba, intersecto la curva, salgo a la derecha y la fuerza tiene este valor. Me vengo con en este otro tiempo. Intersecto la curva y la fuerza tiene este valor mucho más grande. De hecho, en este punto medio, yo me vengo hasta este punto y la fuerza adquiere el valor máximo. Por lo tanto, nosotros tenemos una fuerza que cambia con el tiempo, se modifica con el tiempo. Y si hay una fuerza que se modifica con el tiempo, la pregunta es, ¿qué fuerza tengo que usar? Porque momento a momento está cambiando la fuerza, por ejemplo, el módulo. Bueno, lo que se hace es calcular un valor medio. Por eso acá aparece sumatoria de fuerzas, que es la resultante, promedio o valor medio. ¿Cómo se calcula eso? Se traza una integral que contenga el cálculo del área debajo de esta curva, ¿sí? Con el teorema del valor medio del cálculo diferencial, y el resultado de esa integral dividido por el ancho del intervalo donde aparece esta curva, que es TF menos TI, nos da el valor medio. Por eso esto se llama teorema del valor medio del cálculo diferencial o del cálculo integral. A ver, una fuerza neta que actúa sobre una partícula puede cambiar con el tiempo, puede variar con el tiempo. Cuando digo una fuerza neta, me refiero a una resultante. Y si sucede que cambia, acá lo que le faltó al autor aclarar es que lo que estamos hablando es el cambio de módulo. ¿Mm? Cambio de módulo. El impulso impartido a la partícula por la fuerza es el área bajo la curva. ¿Qué curva? Fuerza con el tiempo. En el intervalo de tiempo delta t, la fuerza neta es promediada en el tiempo, línea discontinua, esta, la fuerza promediada. Vamos a decir, en el intervalo delta t podemos calcular una fuerza promedio, una fuerza media, pero no es cualquiera, es una fuerza media o promedio tal que el producto de esa fuerza promedio por el semi-intervalo este, perdón, no el semi-intervalo, por el intervalo TF menos TI, nos da el mismo área que está debajo de la curva. Esa fuerza promedio es la fuerza media. ¿Mm? A ver qué otra pregunta hay acá. Bueno, ya acabo de responder esa pregunta. En la página 233 estoy, pero estoy y termina el tema. No, no voy a tomar más allá de la página, déjenme ver. Por ejemplo, de la página 234 en adelante no lo voy a tomar. Sí lo que pueden hacer, en la teoría, sí lo que pueden hacer ustedes es mirar, por favor, el ejercicio de la página 234, pero para el parcial práctico. Y fíjense de qué manera aquí se calcula la fuerza promedio. Aquí no hay ningún cálculo integral ni nada por el estilo. Entonces es necesario que ustedes vean, por favor, cómo se hace el cálculo en ese problema. Bien, chicos, colisiones en una dimensión. No lo voy a tomar. Bueno, este sería el contenido de la clase número 6. Vean que es escueto, es concreto, va al punto. Ya le envío la clase número 6 al WhatsApp cuando termine, para que no se pierdan en lo que tienen que estudiar. Recuerden, colisiones no lo voy a tomar. Choque en una dimensión y dos no entra en el parcial. Vamos a la clase 7 del mismo Serway, página 269.
Al menos que haya alguna pregunta que quieran formular ahora. Los escucho. La página 269 del Serway arrancamos con la rotación de un cuerpo rígido. Es muy sencilla la unidad número 7 o clase número 7 por lo siguiente. Fíjense, vamos a recuperar nosotros todo lo que estudiamos en movimiento circular, tanto uniforme como variado. Entonces, miren esto. Posición es una posición angular, porque algo que gira, lo que cambia es el ángulo, tita, en el tiempo. Entonces, posición, velocidad angular y aceleración angular, noten esto. A ver, vamos al fondo y después regresamos para atrás. La aceleración se la denomina con la letra alfa, yo le suelo llamar gamma. Pero noten lo siguiente, el valor medio o aceleración promedio es la variación de la velocidad angular en el tiempo. Esta es la misma fórmula que usábamos para una partícula idéntica. Idéntica, la 10.4 es idéntica a la que vimos en el movimiento circular uniformemente variado. La 10.2 y la 10.3 lo mismo. La 10.2 es la velocidad angular media o promedio. ¿Cómo se la define? Variación de ángulo que se produce en una cierta variación de tiempo. Modificación del ángulo en una cierta unidad de tiempo. O sea que las unidades de omega van a ser 1/segundo o hertz o radianes sobre segundo. Ya veo el chat, chicos. Y la 10.3, cuando yo tomo el límite de este cociente incremental para delta t que tiende a cero, o sea, la derivada, eso lo que me da ya no es omega promedio, sino que me da omega, es decir, la velocidad en un instante determinado. Vamos al chat. Bueno, seguimos. Noten que la 10.4, que nos da la aceleración promedio, delta omega sobre delta t, nos conduce, si nosotros tomamos el límite de este cociente incremental para un tiempo muy pequeño, tan pequeño como yo quiera, o sea que delta t tiende a cero, les decía, nos conduce a la aceleración angular instantánea, donde la aceleración angular instantánea es la derivada, vean acá, la derivada de omega respecto de t, es decir, cómo cambia la velocidad angular omega en un lapso de tiempo muy pequeño. Y tú me dirás, ¿cuán pequeño? Tan pequeño como usted quiera. Por eso delta t tiende a cero significa tan pequeño como usted quiera. Pero noten, las expresiones matemáticas que venimos presentando ahora no son nuevas, son las mismas que cuando estudiamos la cinemática del movimiento circular de una partícula puntual. Lo que se agrega en todo caso aquí es lo siguiente, es la representación. Vean por favor a mi derecha de la pantalla la figura 10.3. Lo que se agrega aquí es la representación en el espacio del vector velocidad angular omega. Recuerdan que seguramente en el práctico ustedes han visto que para simbolizar el giro nosotros ponemos omega y hacemos una línea curva. Así muchos estudiantes confunden esa línea curva como un vector. No, nada que ver. Esa línea curva lo único que está indicando es, mire, este cuerpo está girando en sentido horario o antihorario, nada más. Pero omega es un vector. Ahora la pregunta es, ¿cómo aparece ese vector? Y lo que tenés que aprender esta tarde es lo siguiente. Ese vector omega, fíjense acá en el dibujo, lo estoy señalando con el cursor. Ese vector omega siempre es perpendicular al plano que contiene la rotación del cuerpo. A ver, lo expresamos de una manera mejor. Omega siempre es perpendicular al plano de rotación del cuerpo. Acá el cuerpo justamente es de bajo espesor y podríamos decir que también es plano. ¿Mm? Y se aplica la regla de la mano derecha para poder determinar el sentido del vector omega, porque la dirección ya sabemos, es perpendicular al plano de rotación, la dirección. Pero ¿y el sentido? ¿Entrante o saliente? Por ejemplo, en la figura superior es saliente.
Por eso está su sentido hacia la derecha y arriba. En cambio, fíjense que si yo cambio el sentido de rotación, o sea, hago girar este disco al revés, por ejemplo, en sentido horario, miren la regla de la mano derecha. Todos los dedos, excepto el pulgar, digamos, se enrollan alrededor del eje de rotación y el pulgar indica cuál es el sentido del vector omega, velocidad angular. Seguimos adelante y para mostrar solamente que las expresiones 16, 7 y 8 que están viendo en pantalla son para ustedes conocidas, porque para un movimiento circular uniformemente variado, la palabra uniformemente significa aceleración angular constante. Entonces, para un movimiento circular uniformemente variado, la velocidad angular cambia, por lo tanto, la velocidad angular final va a ser la inicial más el incremento alfa por t o por delta t, donde t es un lapso de tiempo, delta t. El ángulo girado θ f va a ser igual a θ inicial, si es que hay un ángulo inicial considerado, más velocidad inicial por tiempo, que esa velocidad inicial es omega, omega inicial, más un medio de alfa, aceleración angular por tiempo al cuadrado. Esta expresión cuadrática, la 17, es la misma, pero idéntica, no cambia absolutamente nada que la que estudiamos y analizamos en el movimiento circular uniformemente variado. Lo mismo la fórmula 18. Ahora, ¿por qué hay dos expresiones para calcular, digamos, omega final, como la 10.8 y la 10.6? Bueno, porque la 10.6 les entrega a ustedes el valor de omega final en función del tiempo. En cambio, la 10.8 les permite conocer omega final, pero en función del ángulo rotado, no del tiempo. Fíjense, aparece el factor θ f menos θ i. Bien, y la 19 es una consecuencia de sustituir jugando con las expresiones anteriores para hallar una expresión del ángulo de giro en términos de las velocidades angulares inicial y final y no en función de la aceleración. Pero básicamente es lo mismo. El cuadro de la tabla 10.1, y voy rápido porque este es un tema familiar para ustedes, el de la tabla 10.1, fíjense, nos muestra las ecuaciones cinemáticas para el movimiento rotacional que estamos estudiando, circular, en el caso de una partícula, y el movimiento traslacional con aceleración constante, o sea, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Noten qué interesante, el movimiento rotacional y el movimiento traslacional responden, digamos, en el espíritu de de las fórmulas que describen esos movimientos, responden de la misma manera. Ustedes ven la similitud en las fórmulas. Nada más que una fórmula tiene parámetros referidos a la traslación, en tanto las otras fórmulas tienen parámetros cinemáticos, o sea, que hacen referencia a la geometría del movimiento, referido a la rotación. A ver en el chat. Sí, todas las ecuaciones que estamos viendo entran y entran por una sencilla razón, porque ya las rindieron en el primer parcial, pero se repite ahora en el segundo parcial donde estamos empezando a estudiar la cinemática y la dinámica del cuerpo rígido. Pero noten que el estudio de la rotación de un cuerpo rígido básicamente trabaja como el estudio de la rotación de una partícula puntual, pero hay algunos pequeños cambios. El punto 10.3, cantidades angulares y traslacionales, se los voy a dejar a ustedes, pero ¿por qué motivo? Porque ya lo hemos visto. Miren, vamos a pasar rápidamente. Nosotros podemos escribir diferencial S sobre diferencial T, que es la velocidad en el movimiento de traslación, como R por diferencial θ sobre diferencial T. ¿Por qué? Porque el arco es igual a R por θ. Cuando ustedes hacen la derivada de ese arco respecto del tiempo, le queda la expresión que estoy marcando con el cursor. Pero diferencial θ sobre diferencial T no es ni más ni menos que omega. Entonces la fórmula 10.10 nos da una relación entre el movimiento, fíjense,
lineal de la partícula P con velocidad v y el movimiento de rotación de esa partícula alrededor del centro O. Esto significa que la velocidad lineal, v corta, o velocidad tangencial, le suelen llamar también velocidad periférica, es igual a omega, velocidad angular, por el radio de la partícula. Cuanto más grande sea el alejamiento de la partícula del centro en un movimiento circular, para el mismo omega, más grande será el módulo del vector velocidad. Eso nos dice, velocidad tangencial, eso nos dice la expresión 10-10. Bueno, recuerden las fórmulas 10-11. La 10-11 habla de una aceleración tangencial, que es R por gamma o R por alfa, donde alfa o gamma es la aceleración angular. Esta aceleración tangencial es un vector colineal con el vector velocidad tangencial. Se llama aceleración tangencial por el mismo motivo. Es un vector tangente a la trayectoria. Vamos a ver si aparece el vector normal. Aquí está. El vector aceleración centrípeta o normal, ya lo conocen ustedes, v cuadrado sobre r o r por omega cuadrado. Lo vimos en cinemática de rotación. Cuando estudiábamos la cinemática de una partícula puntual P. Bueno, fíjense acá en la figura 10.5 que la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración normal, a esta a sub r se le llama aceleración normal, porque es perpendicular a la tangente. O se le suele llamar aceleración centrípeta, o como en este caso, aceleración a sub r, porque es una aceleración que actúa según el radio. Entonces, decía, la suma vectorial de a sub r más a sub t nos da por resultado el vector aceleración total de la partícula. El módulo de este vector aceleración total se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras, la fórmula 10-13. Bien. Son muy buenos estos ejercicios de ejemplo, chicos, porque les va a ayudar a fijar las ideas, los conceptos teóricos. A ver qué pasó acá. 275. Esperen un poquito. Vamos acá, 274. Les decía, por ejemplo, el 10.2, el ejemplo 10.2, traten de verlo, porque les va a ayudar a analizar la cinemática de un cuerpo rígido. Fíjense que ya no es una partícula, es un CD, un disco compacto, un cuerpo rígido. Que lo consideramos como rígido, pero en realidad no tiene nada de rígido, pero lo consideramos como rígido, como que no forma bajo ninguna circunstancia. Le decía que estudiar este ejemplo les va a permitir fijar los conceptos que venimos viendo de variables cinemáticas. Acá el libro lo ha planteado. Bueno, lo mismo el ejemplo de estrés. Traten de mirarlo, por favor. Fundamentalmente, quiero que miren el ejemplo 10.3. Anótenlo, el ejemplo 10.3, quiero que lo miren, es muy importante, porque aparece aquí una cantidad nueva que se denomina momento de inercia. Y el momento de inercia, más allá de la definición que van a encontrar en el libro, acá en el desarrollo del punto 10.5, cálculo del momento de inercia, yo quisiera dictárselos. Entonces, por favor, tomen lápiz y papel, yo los espero. Tomen lápiz y papel que voy a dictar qué es el momento de inercia. El momento de inercia de un cuerpo representa la resistencia que ofrece dicho cuerpo a ser puesto en movimiento de rotación, coma,
y si está rotando, a ser detenido. Punto. Punto aparte. Es decir, el momento de inercia representa la menor o mayor resistencia que ofrece un cuerpo a los cambios de rotación. Eso es todo. Les doy un Disculpe, ejemplo. profe, ¿la menor o mayor representa la menor Resistencia. o mayor? Resistencia Exacto. que ofrece un cuerpo a los cambios del movimiento de rotación o en el movimiento de rotación. Les doy un ejemplo para ir terminando. Cuando nosotros tenemos un cuerpo girando y a mí me cuesta mucho, por ejemplo, detenerlo, es porque tiene mucho momento de inercia. Supongamos un cilindro construido de plomo y yo lo quiero poner a girar. Me cuesta muchísimo. Pero el mismo cilindro construido de telgopor lo quiero poner a girar y lo hago fácilmente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso? Que el cilindro construido de plomo tiene un momento de inercia muy elevado comparado con el momento de inercia del mismo cilindro, pero construido idénticamente, pero en telgopor. ¿Se entendió? Sí. Bueno, una cosa importante que tenemos que saber. Los momentos de inercia son una propiedad inherente al cuerpo que dependen de la distribución de materia de ese cuerpo, en definitiva de la forma. Entonces fíjense que la tabla 10.2 nos muestra distintos cuerpos con formas distintas y cada uno debido a que tiene forma distinta y masa distinta, forma y masa, que tienen forma distinta y masa distinta, por lo tanto tienen momento de inercia distinto. Ahora, escuchen esto que es muy importante. Siempre el momento de inercia está relacionado con respecto a un eje de rotación que yo elijo. ¿Y cuántos ejes de rotación puedo elegir para un cuerpo? La respuesta es infinitos. Yo puedo elegir infinitos ejes alrededor de los cuales el cuerpo rote. Por lo tanto, un cuerpo tiene infinitos momentos de inercia. Para yo conocer un momento de inercia, lo que tengo que hacer es definir un eje. Y digo, respecto de este eje, el momento de inercia vale tanto. Miren, les doy un ejemplo y con eso terminamos. Vamos a agrandar el dibujo para que lo vean bien. Miren este caso. Esta varilla tiene longitud L. Es la misma. Tiene la misma longitud. Es la misma varilla, porque tiene masa M en ambos casos. Pero ¿qué cambia entre este dibujo de la derecha y el de la izquierda? El eje de rotación considerado. Por ejemplo, si yo digo, che, vamos a hacer girar esta varilla alrededor de este eje que pasa exactamente por L sobre 2, es decir, por el medio. Bueno, ¿qué resistencia ofrece? Bueno, calculo el momento de inercia, 1/12, la masa por la longitud al cuadrado me da un número, porque el momento de inercia es un número, un escalar. Presten atención, voy a decir cualquier cosa. Me da 18,1. ¿Qué cosa? 18,1 ¿qué? Masa, 18,1 kilogramos, longitud al cuadrado, metros cuadrados. Esa es la unidad del momento de inercia. Bueno, pero mirá lo que pasa ahora. Si yo cambio el eje de rotación y en lugar de hacerlo rotar exactamente por el centro, digo, no, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a girar esta misma varilla, pero alrededor de un eje que pase por este extremo o por esta otra punta. Cuando sucede eso,
el momento de inercia cambia, fíjense, sería un tercio de ml cuadrado. La cantidad ml cuadrado es la misma en ambos casos, pero un tercio es igual a 1/3, que nos da 0,33, o sea, 0,3. Pero 1/12 me da 0,1, un poquito menos. ¿Qué quiere decir esto? Que la varilla es la misma, la masa es la misma, pero lo que cambia es el eje que yo elijo para hacerlo girar. Cuando elijo un eje central como este, el momento de inercia me da un numerito mucho más chico que cuando elijo este eje que pasa por el extremo. ¿Lo ven? Eso muestra claramente que el momento de inercia depende de la masa, pero además depende del eje elegido para la rotación y de cómo se distribuye esa masa alrededor de ese eje de rotación. Bueno, ¿se entendió? Seguimos un poquito hacia adelante para ver si me queda algo de este tema. Ah, voy a dejar para que ustedes puedan estudiar solos, y la clase que viene me hace pregunta, este tema que es importante. Se llama teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. S-T-E, Steiner. Teorema de los ejes paralelos, que es muy importante, por cierto. Lo dejo para que ustedes lo vean. Termina aquí. Teorema de los ejes paralelos. Hasta acá nomás voy a tomar la bolilla número, permítanme un poquito antes que nos vayamos. Sí, la clase número 7 la voy a tomar solamente hasta acá, chicos, hasta teorema de los ejes paralelos, en la página 281. Hasta acá nomás. O sea que movimiento de torsión, a ver, no, permítanme, perdón, disculpen. Hasta la página 283, hasta acá. Disculpen, atentos, página 283. O sea, momento de torsión o torque o torca, según el libro que estudien, punto 16 también entra. Es muy importante el punto 16. Tomen nota, el punto 16 es muy importante, lo puedo tomar en el parcial. Bueno, veamos si queda algo en el tintero antes que nos vayamos. Punto 17 también, porque es la aplicación del momento de torsión a un caso particular para que vean qué efecto produce en el cuerpo. El punto 17 también lo voy a tomar. La clase que viene, yo voy a retomar esta clase en el punto 16 y 17 para explicarlo, porque son importantes. Ahora los presento nada más y veo si hay algo más. Creería que no. Movimiento rotacional, 16 y 17. Sí, esto lo tengo que dar. Bueno, punto 16 y 17 sí entran en el parcial. Mm, hasta el punto 19, o sea, entra el 16, 17 y 18. El 19, chicos, a partir de acá en adelante no entra. Acá era donde yo quería llegar. A partir del punto 19 en adelante no entran esos temas. ¿Mm? A ver si me queda algo. No, nada más. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, chicos, la clase de hoy Profe, llega hasta yo acá. una consulta. Retomamos la clase que viene en el 16. Sí, Puede ser que al principio de la clase y referida a las 6 dijo que choque en una y dos dimensiones y coeficiente de restitución no va. sí, señor. Perfecto, Así gracias. es. Así es. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que anden muy bien. En la semana que viene, acuérdense, empezamos por el punto 16.